Un saludo, amigas y amigos, bienvenidos a su programa Debates del Sur Global. En esta emisión tendremos un programa muy especial para hablar sobre el importante papel geopolítico y actual, el valor actual de Rusia en el contexto global. Fundamentalmente, tenemos en vísperas el 80 aniversario del Día de la Victoria, un momento crucial para recordar lo que fue los terribles estragos que ocasionó el fascismo, no solo en Europa, sino en el mundo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y el papel fundamental, estratégico, que representó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el pueblo ruso en pleno para frenar esta arremetida del fascismo. Algo que sin duda alguna tiene mucha vigencia en la actualidad. Tenemos el día de hoy con nosotros un invitado especialísimo. Se trata del excelentísimo embajador Sergei Melik Bagdasarov, quien es embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa aquí en Venezuela, y bueno, con quien vamos a estar disertando de no solo la importancia geopolítica de Rusia, su relación con América Latina y nuestro país, sino también recordando y revisando a profundidad lo que significó, lo que significa para el pueblo ruso y para el mundo ese 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo en la Gran Guerra Patria, y cómo podemos nosotros aprender de ese importante acontecimiento. Embajador, bienvenido acá nuevamente a Debates del Sur Global. Este es el inicio de nuestra tercera temporada. Este es nuestro programa para iniciar la tercera temporada, y qué mejor forma de iniciar que hablando de Rusia, quien es un actor clave en el escenario global, no solo por su extensión territorial y su gran cantidad de recursos naturales, sino por la visión geopolítica y el papel equilibrador que representa Rusia en el mundo de hoy, en el marco de un proceso de transformación geopolítica global y en la anhelada búsqueda de nuestros pueblos por consolidar la multipolaridad, la pluripolaridad y el multicentrismo. Embajador, gracias por acompañarnos una vez más, y me gustaría preguntarle, el 9 de mayo es una fecha profundamente simbólica y emotiva para Rusia y los países que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo valora usted el preservar esta memoria histórica en la actualidad, y cuál es su significado, ¿no? Verlo al día de hoy? ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones entiendan el significado de la Gran Guerra Patria y aplicar todas las enseñanzas del pueblo ruso en ese proceso? Bueno, verdaderamente agradecido soy yo por estar invitado aquí a este programa de Radio Sur Global. Felicitaciones, ¿verdad?, por sus actividades. Hoy día para nosotros es un día muy especial. Celebramos 24 de abril, Sí. la fecha muy importante y significativa. Usted, como es la profesora, como diplomática, también conoce esa fecha. El día 24 de abril celebramos el Día de Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Bueno, diplomacia para la paz es como diplomacia bolivariana de paz. Y en ese sentido estoy muy orgulloso de estar aquí en este programa, hablar de varios temas internacionales. Y le agradezco mucho su primera pregunta sobre otra fecha tan importante del punto de vista internacional, del punto de vista de la humanidad, la fecha que vamos a celebrar día 9 de mayo como Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, como la denominamos nosotros en Rusia, porque nuestra Gran Guerra Patria era
la batalla más importante en toda la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es mundialmente conocido que mi país perdió ahí en esta guerra más de 26 millones de sus ciudadanos. Eran unas víctimas de esta agresión nazi fomentada por las clases imperialistas, ¿verdad? Apoyada al inicio por el Occidente y después, claro, que ellos optaron por cambiar el lado y luchar contra Alemania nazi como los aliados de la Unión Soviética. Es imposible subestimar el significado de este día, Día de la Victoria, y esta gran guerra patria, de punto de vista de nuestra actualidad, de punto de vista del mundo donde vivimos y que estamos construyendo, porque esta guerra, la victoria, fundó y bueno, no solo fundó, era una raíz de la sociedad actual internacional, la comunidad internacional, porque con la victoria se fundó la Organización Naciones Unidas, las Naciones Unidas, ¿sí? Es una organización única, universal, global, donde casi todos los estados, todos los países del mundo son miembros de esta organización. Y el universalismo de esta organización es muy importante, importantísimo. La Unión Soviética y Rusia es como el país seguidor de la Unión Soviética. Somos fundadores de esta organización que describe todo el escenario internacional y la convivencia entre los pueblos, porque no hay otra forma, no existe en el mundo, todavía no hay, de esta gran plataforma de diálogo entre las naciones. Y el diálogo es un instrumento necesario para convivir en paz y armonía. No hay otras formas, ¿verdad? Por esto, esta fecha, Día de la Victoria, no solo es tan importante como, no solo en Rusia, sí es importante para toda la humanidad, porque fundó el sistema internacional actual. Así es, embajador. De hecho, en estos días estaba conversando con una periodista sobre la importancia de la gesta heroica del pueblo ruso en la contención del avance y la extensión del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y una de las conclusiones, bueno, a las que humildemente llegué es que Rusia, Rusia salvó a Europa, Rusia salvó al mundo, porque realmente cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo hace es en el frente del Pacífico. Estados Unidos no entra a Europa. Estados Unidos dejó Europa a la URSS. Dijo, bueno, que ellos, entre ellos, resuelvan su asunto. Nosotros nos vamos para otro frente geopolítico, que es el que a nosotros nos interesa en ese momento. Y fue el pueblo ruso el que cargó con todo el peso de derrotar al fascismo, ¿no? Por más que la mediática y todo, y Hollywood y todas las compañías de manipulación quieran hacer ver otra historia, o sea, de que fueron los aliados, de que fue Estados Unidos, han tratado de reescribir la historia, ¿no? Para hacernos olvidar y desconocer ese gran sacrificio que hizo el pueblo ruso para garantizar la paz y, como usted dice, sentar y consolidar las bases de ese nuevo orden en el marco de ese sistema internacional con la creación de Naciones Unidas. Vemos que Rusia está organizando actualmente, bueno, y como lo hace todos los años, el desfile en la Plaza Roja y toda una serie de actos de conmemoración de esta importante fecha,
porque además llega a los 80 años. ¿Qué nos puede compartir, bueno, de la participación, de las invitaciones internacionales y de las actividades previstas para conmemorar esta fecha? Bueno, en Moscú, claro que el día 9 de mayo van a compartir con nosotros esta fiesta tan hermosa y tan importante, repito, no solo para mi país, sino para la humanidad. Muchos invitados internacionales. Ahora no puedo confirmarles, Sí. vamos a ver por la televisión a todas estas caras de liderazgo y otros, aunque cada vez menos y menos son los veteranos, porque claro, es nuestro, somos seres humanos, bueno, tenemos cada su tiempo. Ah, pero tocando el tema de tergiversación de historia, yo quisiera subrayar que es un instrumento muy importante para los que quieren esclavizar las conciencias y las mentes de los otros seres humanos, porque con esto ellos pueden plantear su propia agenda, esclavizar a los pueblos, cambiando la historia, tergiversando la historia. Y el fascismo como tal, o nazismo, estos elementos no eran, ¿cómo decirle? No eran naturales, eran las políticas. ¿Cómo nació el fascismo? Acuérdense, Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, fue humillada. Fue humillada. Sí. Y claro, fascismo es siempre radicalismo. Este provocó este radicalismo. Y con los capitales de la derecha alemana, y no solo alemana, se implantaron, incorporaron estas ideologías a través de estos instrumentos económicos, porque el fascismo como tal es también una forma de existencia económica, no solo política, abarca todo, es social, económico, político, social. Fascismo es un instrumento de manipular la sociedad. Y así nació Hitler. Y Correcto. después, este fascismo, como la base económico, político, social, se ha acoplado con la ideología de nazismo, de exterminio, de racismo, de genocidios. Son como los acompañamientos naturales de este profundo instrumento fascista. Lo que tenemos hoy, bueno, es más o menos lo mismo. Los Estados Unidos y el Occidente, la OTAN, ellos pensaron que ganaron la Guerra Fría. Ganaron la Guerra Fría. Bueno, podemos ahora imponer a la humanidad la globalización. Ellos fueron relajados en este tema. Bueno, ya somos ganadores, tranquilo. Pero ellos perdieron con la globalización porque apareció la economía china. Correcto. Perdieron otros países, bueno, en desarrollo. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Perdieron la globalización. Hay que hacer otro tema. Por eso resurgió, bueno, resucitó este fascismo ahora. Porque es lo mismo. Cuando pierdes guerra, buscas otra opción para destrozar la humanidad, destrozar la paz. Por esto pasa lo mismo. Por esto nosotros siempre subrayamos que no podemos olvidar nuestra historia, no solo la historia de Rusia o la Unión Soviética, sino la historia de la humanidad. No podemos permitir tergiversarla, no podemos permitir este resurgimiento de nazifascismo. Tenemos que luchar y somos aliados en esto. Así es, embajador. Bien, vamos rápidamente a una pausa y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta en Debates del Sur Global en una conversación muy amena con nuestro excelentísimo embajador Sergei Melikov-Azarov de la Federación de Rusia aquí en Venezuela. Embajador, vemos con preocupación al día de hoy cómo las potencias
occidentales en su desesperación por obtener y mantener el control geopolítico y el control de los recursos. No sabemos realmente el por qué. Desarrollan acciones desenfrenadas para provocar un escalamiento del conflicto que se está desarrollando en Ucrania, para que Ucrania siga atacando el territorio ruso. También vemos con preocupación, que en este contexto promueven el fascismo y la persecución irracional de todo lo que es la cultura rusa. Han ensalzado, ¿no?, a toda la sociedad europea y pretenden llevar al mundo, ¿no?, a sumarse en esa ideología fascista para atacar a Rusia, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo podemos prepararnos en el mundo de hoy y cuáles son los retos y desafíos que tenemos, sobre todo a la luz de los aprendizajes del pasado? O sea, una nueva conflagración mundial puede ser uno de esos retos y desafíos. Sí, claro, estamos hombro al hombro luchando por un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Bueno, el tema de fascismo, en el segmento anterior nosotros hemos hablado de los instrumentos de injerencia, los instrumentos de control, los instrumentos de la agresión. Estados Unidos y el Occidente en general forman parte de este bloque agresivo militar que se llama OTAN, que ha mostrado varias veces su carácter netamente colonialista, y estas políticas de fascismo o neocolonialismo son cosas, es como decirle dos alas de un mismo pájaro, ¿no? Bueno, es lo mismo. Es una forma de injerencia, una forma de poner bajo su propio control, bajo el control de sus propios intereses, a las vidas humanas, a las vidas de las naciones, a las vidas de los estados diferentes. Es una forma de dominio, de dominar, y por esto no hay nada nuevo en estos formatos de Occidente, y profundamente, históricamente, no hay nada nuevo. La intención de dominar, de colonizar, de agredir, de esclavizar, todo esto ya hemos visto durante siglos. Y esta vez todo pasa a otra forma, ellos pretenden mostrarlo de otra manera, pero el sentido no se ha cambiado. Por esto, este fascismo, como el instrumento de promover el dominio, está desarrollando en Ucrania. El Occidente, y en especial la OTAN, como el bloque agresivo, se puso a la guerra contra Rusia con las manos de los ucranianos. Con las manos de los ucranianos, de un país joven, de un país que fue convertido en un territorio de la agresión contra Rusia. En los primeros días de la operación especial militar, todo el mundo fue testigo de los revelados resultados de las actividades de los laboratorios biológicos, que habían muchos en el territorio de Ucrania. Estos laboratorios biológicos, bueno, tenían la misma función que en los tiempos nazis. Buscaron varias variantes. Si hablamos de Ucrania y de algunos de estos biolaboratorios, algunos trabajaron sobre el tema de bajar la función fértil de las mujeres a través de varios flujos de ríos, del aire, de los pájaros, a traer las infecciones. Bueno, eran netamente prácticas neonazis. Bueno, horrible. Esto fue descubierto por nuestras tropas cuando ellos entraron al territorio en aquel entonces ucraniano. Ahora no solo está controlado físicamente, pero estas 4 regiones nuevas forman parte de la Federación de Rusia por la constitución nuestra. Y bueno, lo que pasa en Ucrania es una evidencia de la pérdida del terreno
por estas ideologías neocoloniales. Si hablamos, usted ha tocado el tema de nueva iniciativa del gobierno de Estados Unidos. Bueno, en realidad habían otras iniciativas. Nosotros en Rusia estamos muy atentos a cualquier tipo de iniciativas internacionales destinadas para lograr la paz en Ucrania. Y había más iniciativas de China, de Brasil. Nosotros, bueno, nuestra intención es poner la paz en este territorio duradera y segura. Y esta operación especial militar no empezó de repente. Antes de esto, en diciembre de 2021, el gobierno de la Federación de Rusia hizo gran propuesta, amplia propuesta para los países de la OTAN, para los países de Occidente, cómo podemos asegurar la paz global para todas las naciones. Bueno, en aquel entonces los Estados Unidos tenían otra opción, no querían ni escuchar ni nada, ni dialogar con nosotros. Por esto no hubo otra opción de empezar esta operación militar. Y ahora, ¿qué hay de nuevo? Bueno, había varias iniciativas de diferentes países del mundo. ¿De qué manera podemos acabar con este conflicto en Ucrania? Lo que es nuevo que ahora propone la iniciativa un país, Estados Unidos, que forma parte del bloque agresivo de la OTAN y que suministra el armamento a la zona de conflicto. Es muy importante subrayar esto, porque una cosa cuando te propone una receta, un modelo, un país como China, por ejemplo, que no está involucrado de manera alguna, o Brasil, y otra cosa es que cuando te propone la paz, un país que plenamente, sumamente está involucrado, sino a la actualidad. Por esto, nosotros lo vemos. Bueno, vamos a analizar con todo el respeto cualquier iniciativa porque el interés nuestro es asegurar la paz duradera y segura. Bien, embajador, importantísimo eso que nos está diciendo. Es decir, no es lo mismo en el caso de un mediador que no sea beligerante en el conflicto, que bueno, que Estados Unidos, que está, digamos, aprovechando un cambio de gobierno, y ese nuevo gobierno en Estados Unidos quiere posicionarse como el gran resolutor de conflicto, pero como usted acaba de decir, además de seguir pasando armas y recursos al conflicto, es un actor beligerante. Y también pude notar recientemente, bueno, que Trump amenazó con poner sanciones a Rusia si no aceptaba las condiciones que ellos mismos estaban planteando para tener una resolución rápida del conflicto. Entonces, ¿qué tan imparcial quieren construir una imagen pura propaganda de los mediadores y resolutores, pero siguen pasando armas? Cuando hablamos de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales, usted lo sabe que Rusia es un país que tiene récord de sanciones contra sí, bueno, de parte del occidente. La cantidad de las sanciones son más de 17 o 18 mil sanciones contra Rusia. Por esto no tenemos miedo para nada a ningún tipo de sanciones. Tenemos una economía muy capaz de proteger y de defendernos de estas sanciones, de estas agresiones, de estas injerencias contra mi país. Por esto, con sanciones no se puede. Ni como dice el presidente Maduro, ni pueden ni podrán. Ni podrán. Ni pueden ni podrán contra nosotros. Y bueno, lo que pasa, ¿cuál es el cambio? Los Estados Unidos se dan cuenta que esta forma de
agresión contra Rusia no da fruto. Cada día las tropas rusas pasan más y más del conflicto. Con esto apareció esta iniciativa de la paz en Ucrania, pero ellos no pueden acordar entre sí. Y lo más pésimo que el actual jefe de facto, porque sus funciones como el presidente agotaron con el tiempo, el señor Zelensky, no controla físicamente ni su país ni sus fuerzas armadas. Este es evidente, éramos testigos cuando el presidente Putin propuso esta tregua de Pascuas de 30 horas. Las fuerzas armadas rusas, claro que siguiendo la orden de su alto mando militar del presidente, ellos pararon las actividades, pero los ucranianos no, de manera ninguna. Ellos siguieron agredir, atacar, recomponer sus tropas, bueno, atacar las posiciones de nuestras fuerzas armadas, incluso en el territorio de región de Kursk, incluso agrediendo a otros territorios de la Federación de Rusia, Belgorod, por ejemplo. Bueno, este nos muestra la incapacidad y falta de decisión y falta de intención del gobierno, del régimen de Kiev en este conflicto. Ellos verdaderamente son incapaces de parar el conflicto, porque los actores verdaderos están detrás del señor Zelensky. Bien, gracias, embajador. Vamos rápidamente a la pausa y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta en Debates del Sur Global. Embajador, fíjese, hemos notado que a pesar que todavía los países de la OTAN siguen presionando para que siga un escalamiento del conflicto en Ucrania, socavando las bases de seguridad y estabilidad, bueno, de Rusia y de la región entera, a pesar de esto, hemos notado que existe una iniciativa promovida por Francia y por Reino Unido que también pretenden erigirse como mediadores, como pacificadores para canalizar una resolución de lo que ellos denominan el conflicto en Ucrania de acuerdo a sus intereses. ¿Qué opina usted de estas iniciativas y cómo nos puede ayudar a interpretarlas? Bueno, no es nada difícil de entenderlo, porque para acabar con este conflicto, para establecer una paz segura y duradera en el territorio de Ucrania, hay que erradicar las raíces de este conflicto. Hay que volvernos a aquel periodo previo del inicio de este conflicto, cuando Ucrania manifestó, violando su propia declaración en 1991, cuando se declaró como un país neutral y no nuclear. Ellos han olvidado de esto y manifestaron, en los últimos años, manifestaron su interés de formarse parte de la OTAN, este bloque agresivo. Esta decisión, esta intención de formar parte de la OTAN era uno de las raíces del conflicto. Por esto, cuando Londres o París o cualquier otro país miembro de la OTAN nos dice que estamos proponiendo a nuestros militares, ponerlos como pacificadores, es totalmente inaceptable, porque es como como acabar con un incendio con un flujo de gasolina, porque una de las raíces del conflicto en Ucrania era la decisión de este régimen de Kiev
una decisión fuerte de, bueno, nuestro camino es la OTAN y nos vamos a estar ahí, sí o sí, sin duda alguna. No, nosotros no podemos aceptarlo, por esto no vamos a aceptar de manera ninguna cualquier tipo de la presencia militar de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania. Gracias. No, no, importante ver esto, ¿no? Porque existe mucha desinformación y por lo general aquellos que se intentan posicionar en el mundo como los grandes pacificadores son realmente los que quieren esconder la más, la más cruenta verdad, y es que ellos mismos son los responsables de esa guerra. Entonces, no nos dejemos confundir, o sea, siguen buscando la manera de escalar el conflicto, ¿no? Y de provocar quizás una conflagración mundial en este escenario, a partir de este escenario. Fíjese, en América Latina, nosotros y desde la Revolución Bolivariana hemos estado siempre trabajando incansablemente con la Federación Rusa en la construcción, en la consolidación de un horizonte multipolar. De hecho, hay importantes iniciativas que desarrollan Venezuela y Rusia de la mano para ir materializando poco a poco, ¿no? Ese horizonte multipolar, y también para defender el sistema internacional, la Carta de las Naciones Unidas, los organismos internacionales existentes que son garantes de paz. ¿Qué nos puede decir y comentar, ¿no? de la relación de Rusia con América Latina para la consolidación de la multipolaridad? Bueno, volvemos de que iniciamos. Es importantísimo el papel de América Latina, de los países de la región, en este proceso de la construcción del mundo pluripolar y multicéntrico en nuestro planeta. Claro, además del formato universal que es la ONU, hay varios formatos internacionales, globales y regionales. Los formatos de la integración, donde los países, los actores en el escenario internacional buscan varias formas de interacción, de cooperación, basándose en los principios de soberanía nacional y respeto mutuo, de la no injerencia en los asuntos internos. Esto es todo muy importante. En el escenario global, Rusia forma parte de un bloque, no es un bloque, pero una organización como BRICS, donde el respeto mutuo es la base en relaciones entre los miembros. Aquí en la región, claro, tenemos una organización muy interesante de punto de, porque es una organización bastante nueva, aunque ya lleva más de 10 años y más. Estoy hablando de CELAC. Es un organismo nuevo porque había antes otras organizaciones regionales con participación de los Estados Unidos y Canadá, como la Organización de Estados Americanos, pero últimamente esta organización cada vez más pierde sus miembros y Venezuela salió también de esta organización y pierde prestigio verdaderamente. Pero CELAC como un mecanismo nuevo, nosotros estamos muy interesados en desarrollar nuestra relación con países de CELAC y con esta asociación de integración. Y nosotros notamos que muchos de miembros de esta organización cada vez más y más están acercándose a los temas que estamos tratando entre los socios de BRICS. Y este nos muestra que los procesos en el sur global, los procesos integracionistas, aunque siempre están dañados y atacados por la doctrina Monroe, famosa vieja, totalmente, no sé, infértil, es anacrónico, sí, anacrónica doctrina. Pero la realidad, este proceso de la construcción del mundo multipolar y pluricéntrico
es un proceso objetivo. No se puede ni contener, ni detener, ni revertir este proceso. ¿Por qué? Porque es natural. Es muy natural. Y los países, cada vez más y más países están optando por este camino de mundo multipolar y pluricéntrico. Y uno de los polos en este mundo multipolar es obvio, es América Latina y Caribe. Claro, porque eso es un nuevo mundo, es una región, aunque todos los países son diferentes y históricamente y culturalmente y políticamente y económicamente, pero no, es un territorio de la integración, como soñaba Bolívar, por ejemplo. Sí. No, estoy hablando no de cosas recientes, no, las cosas históricas. Con estas ideas de Bolívar, ¿no? Sí. Reunir o unir el espacio suramericano, el espacio latinoamericano en una sociedad próspera y feliz, con respeto mutuo, con el progreso. No es de ahora, es de aquellos tiempos, más de 200 años. Y el presidente dijo, sí, claro, que el Libertador era impulsor de este mundo multipolar y pluricéntrico. Bueno, claro que sí, porque las ideas de Bolívar y de Chávez, bueno, y nuestras políticas de Rusia nos muestran no solo la capacidad de este camino, sino unas perspectivas muy, ¿cómo decirle?, muy positivas, muy progresistas. Sí. Por esto la relación de Rusia con los países de América Latina y el Caribe estaba siempre basándose en este principio de respeto, de no injerencia en asuntos internos, de principios de respeto hacia la soberanía nacional y la cooperación a manera de ganar, ganar. Sí, embajador. De hecho, yo le agradezco mucho que menciona a Bolívar, ¿no? Porque, por supuesto, para los venezolanos, a nosotros nos inspiramos cuando hablamos del Libertador. Y allí hay un tema que está intrínseco en nuestra existencia originaria, que es con la visión bolivariana del relacionamiento entre los países y de esa visión de mundo que estaba inserta en la visión bolivariana y que además nosotros rescatamos en la diplomacia bolivariana de paz. Muchas personas dicen, no, pero es que la diplomacia bolivariana de paz, eso es un nombre, eso es un cliché. No, señores. La diplomacia bolivariana de paz tiene unos cimientos en valores y principios muy bien definidos por el Libertador hace 200 años, en sus proclamas, en sus discursos y en su correspondencia, cuando estaba ideando esa gran unidad latinoamericana y caribeña, o sea, esa gran confederación de naciones entre 1819 y 1826, ¿no? En el llamado Congreso, para consolidarse en el llamado Congreso de Panamá. Y ahí Bolívar hablaba pues de que era necesario no solo unirnos, sino que el mundo tenía que buscar el equilibrio de poderes para poder garantizar la paz. Y que la paz solo sería producto de la creación de un pacto universal entre los distintos actores culturales y políticos, bueno, que garantizaran ese equilibrio, donde no hubiese una nación tan poderosa que pudiera comprar a otra y no hubiese una nación tan pobre que tuviera que dejarse comprar. Esa era la visión bolivariana de la creación de los equilibrios internacionales, del equilibrio global, y que eso era lo que debía buscarse a través de la creación de organizaciones supranacionales y a través de la creación de alianzas y organismos basados en la unidad de bloques, ¿no?, de naciones. Entonces, bueno, eso está inserto en nosotros y por eso, y lo compartimos con la Federación de Rusia, y por eso
ambos luchamos por la consolidación de ese horizonte multipolar, pluripolar y multicéntrico. Bien, vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta en Debates del Sur Global. Embajador, este año se cumplió el 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Federación Rusa. En 1945, el presidente Isaías Medina Angarita y Stalin, el presidente ruso de la URSS, en ese momento, valga la aclaratoria, o sea, en ese momento el presidente Stalin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas suscribieron el memorándum de entendimiento para el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, pero bueno, el mundo ha evolucionado. Cuando eso no había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial. Eso es importantísimo también reconocerlo. No había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial, pero fue un momento, existía una gran admiración por parte del esfuerzo heroico que estaba haciendo la URSS en ese momento. Y algo que no ha cambiado en el mundo, y más que todo en el mundo, en la relación entre nuestros dos pueblos, ha sido el gran cariño y la gran admiración que tiene el pueblo venezolano y nuestro gobierno, el gobierno de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana en general, hacia el pueblo ruso y el gobierno del presidente Vladimir Putin. ¿Qué nos puede compartir, ¿no?, de lo que ha sido esos 80 años de relaciones diplomáticas y cuáles serían las prioridades hoy, a la luz de los acontecimientos globales, para seguirla fortaleciendo? También las iniciativas que estamos desarrollando conjuntamente ambos países en esta gran batalla por la multipolaridad. Bueno, perfecto. Empezamos de aquellos tiempos lejanos, aunque históricamente no son tan lejanos, pero no sé, aquí no se hablaba mucho que Venezuela también formaba parte del grupo de países que lucharon contra Alemania nazi, y Alemania nazi atacaba los barcos venezolanos cargados por el petróleo, Sí. Por el petróleo destinado para los Estados Unidos, porque aquí el petróleo se procesaba, se ha convertido en algunos combustibles o lubrificantes, y iba al teatro de guerra entre la Unión Soviética y Alemania nazi. Hay una investigación que en batalla de Stalingrado en 1943, recientemente fue encontrado un avión soviético de aquellos tiempos en un lugar. Lo sacaron desde el agua, este avión, desmontaron, analizaron y encontraron que, porque usted lo sabe, que el petróleo es como la sangre, es individual. Y en el sistema de lubrificación de motor de este avión encontraron un aceite que fue hecho del petróleo venezolano. Es decir, que en aquellos tiempos, en la batalla de Stalingrado, Venezuela también, como podía, participó en esta lucha contra el fascismo. Y no era casualidad que las relaciones diplomáticas fueran establecidas en 1945, porque, bueno, por fuerte influencia de los Estados Unidos aquí en Venezuela en aquellos tiempos, el gobierno de Venezuela tenía que tomar en cuenta la situación internacional, y mirando este éxito del Ejército Rojo, este acercamiento con los aliados, el presidente de Venezuela optó por establecimiento de estas relaciones que fueron en su momento un hecho internacional muy importante entre los ambos países, ¿sí? Pero después, luego, las relaciones no se han desarrollado con mucha eficacia por varias razones. En principio, por la presión, por
la injerencia de los Estados Unidos en esta relación, y por esto, a partir del año 1952, estas relaciones fueron no congeladas, pero casi congeladas, hasta los años 70, cuando volvió aquí a Caracas la Embajada de la Unión Soviética y empezó el otro periodo de las relaciones bilaterales que duró hasta el colapso de la desintegración de la Unión Soviética. Después, al inicio de los años 90, Rusia, la Federación de Rusia, bueno, empezó a construir las relaciones con Venezuela como la República, bueno, como la Federación de Rusia, como el país soberano. Y esta relación se convirtió, o se alcanzó a nivel de firma del acuerdo de 1996, acuerdo de amistad entre ambos países. Y luego vino otro periodo que vivimos seguimos viviendo hoy, el periodo de nuestra asociación estratégica, que impulsaron ambos líderes, en aquel entonces bastante jóvenes y, claro, siempre enérgicos, ambos tenientes coroneles, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se conocieron en la ONU, se han visto por primera vez en la ONU. En la ONU, sí, sí, y bueno, el año siguiente, el comandante Chávez, en aquel entonces presidente de República Bolivariana de Venezuela, hizo una visita histórica a Moscú, firmaron un acuerdo de cooperación técnico-militar, porque claro, bueno, siendo la soberanía es un valor principal importante, porque sin la soberanía no hay país. Hay que proteger la soberanía, hay que defender el legado de Bolívar, este patrimonio histórico para toda la América Latina y especialmente para Venezuela. Y desde ahí, bueno, empezó nuestra relación estratégica de la asociación estratégica que ahora seguimos promoviendo bajo el mando del presidente Vladimir Putin, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, desarrollando nuestra relación, nuestra cooperación en distintas áreas. Claro que en lo que se refiere a la política internacional, somos aliados en todo. Bueno, compartimos los mismos valores. Lo de otras esferas de la cooperación, bueno, hemos agregado a nuestra cooperación en materia técnico-militar o materia energética, agregado el tema de la cooperación en la protección de salud. Acuérdese de reciente pandemia, cuando nuestros países aliados, bueno, encontraron una forma de cooperación para proteger salud de sus propias naciones, y también científico-tecnológico, y también en materia de cultura, de agricultura, de mucho más verdaderamente. Ahora, con este auge de la producción de la industria nacional venezolana, esperamos más las exportaciones venezolanas a Rusia. Tenemos varios mecanismos importantísimos que fomentan esta cooperación bilateral en materia económico-financiero. Estamos muy bien preparados para desarrollar. Y yo veo que estamos en vísperas de otro periodo más moderno, más sofisticado. No voy a adelantar, pero creo que todos luego vamos a ser testigos de un fortalecimiento de las relaciones bilaterales muy significativo para juntos enfrentar a todos los desafíos que existen en este planeta hoy en día. Bueno, desafíos, embajador, que son muchísimos, y además viendo todo el proceso de evolución tecnológica, cada día debe ser el mayor esfuerzo de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos por mantener la soberanía de nuestros países y preservar la capacidad de nuestros pueblos de preservar su derecho al desarrollo, preservar ese espíritu cultural, ese espíritu social de intercambio, la solidaridad y los valores humanos. Vemos en peligro, bueno, en el mundo de hoy,
que se han perdido, ¿no? Están en riesgo los valores humanos y también los valores políticos fundamentales de nuestros pueblos. Está en riesgo la paz, que es lo que permite al ser humano existir, desarrollarse, crecer, etc. Entonces, en esta lucha, en esta batalla por la paz, Rusia y Venezuela siguen de la mano, consolidando iniciativas internacionales para garantizar un futuro de prosperidad para nuestros pueblos. Nos alegra mucho haberlo tenido aquí en Debates del Sur Global, actualizarnos con las cosas importantes que estamos haciendo, pero también identificar adecuadamente qué es lo que está pasando en el mundo de hoy y reafirmar la hermandad entre nuestros pueblos y entre nuestros gobiernos para la consolidación de ese horizonte multipolar, pluripolar y multicéntrico. Será hasta una próxima vez, amigas y amigos, que puedan acompañarnos en el programa Debates del Sur Global.